Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a En Contexto Com por la agencia Venezuela News, nuestro canal de YouTube. Si todavía no se ha suscrito, la invitación es para que lo haga. Active la campana de las notificaciones, deje su like, su mensaje y comparta este y otros contenidos, que es la forma que nosotros como usuarios le decimos a la plataforma que este y otros contenidos de la agencia nos interesan. Como cada semana revisamos temas de la actualidad de interés internacional y uno de ellos es lo que sucede en el Ecuador, esto después de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril, la cual se dirimió entre Daniel Noboa y Luisa González. El contexto es que, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral de ese país, habría ganado Daniel Noboa, el presidente en ejercicio, por lo cual estaría acreditado para gobernar 4 años más en ese país. Sin embargo, desde la Revolución Ciudadana, que tradicionalmente ha reconocido los resultados en ocasiones anteriores, en esta oportunidad no lo ha hecho y dice porque tienen argumentos, indicios y pruebas que indicarían de que lo que anunció el Consejo Nacional Electoral no se condice con la dinámica de la jornada electoral y de las mediciones que durante ese día se fueron divulgando. Para hablar sobre este tema, tenemos nuevamente con nosotros a la profesora Irene León. Ella es socióloga, comunicadora, profesora y conferencista, directora de la Fundación de Estudios, Acción, Protección Social en Ecuador, a quien volvemos a dar la bienvenida para hablar ahora del escenario postelectoral en ese país. Saludos, profesora. Un saludo, un gusto estar en Venezuela News y poder hablar de estos días tan intensos que se están viviendo en Ecuador, que ya venían intensos, pero con esta situación electoral es aún más profunda esa intensidad. Así que a las órdenes, Carlos. Profesora, bueno, su perspectiva justamente sobre lo que inmediatamente desde el minuto uno expresó Luisa González una vez se dio a conocer el boletín electoral del Consejo Nacional de ese país, en donde indicó la victoria de Daniel Noboa por un 55% y más de 10 puntos respecto a Luisa González. Luisa González dijo que se trata de un fraude grotesco. ¿Por qué se trata de un fraude grotesco? ¿Cuáles serían esos indicios, esas sospechas, pruebas que se tendrían desde la Revolución Ciudadana para en esta oportunidad impugnar el resultado? Bueno, Luisa González habló de fraude grotesco, pero ulteriormente además se habló de un fraude originario. Y eso tiene que ver con que desde el inicio del proceso hubo varias vulneraciones al Código de la Democracia, a la legislación, a la Constitución incluso del país por parte del candidato Daniel Noboa. Y además de eso, lo más delicado es que el Consejo Nacional Electoral durante todo este proceso no tomó las medidas necesarias para poner orden en el proceso electoral. Entonces, tenemos una sucesión de hechos que ocurrieron desde que se convocó prácticamente a las elecciones presidenciales y otros hechos que sucedieron el día 13, el día mismo de las elecciones. Creo que la sucesión de hechos y es conocida, que el presidente no respetó la ley y que no pidió la autorización de la Asamblea para ser candidato y él decidió de su propio arbitrio a qué horarios era presidente y a qué hora era candidato. Tanto así que hacia el cierre de la campaña, él estableció un horario en el mismo día en el que había horas en las que ocupaba una función y en otras horas lo otro. Y eso en la legislación ecuatoriana no procede porque la legislación ecuatoriana prevé que una autoridad que esté en función pública debe pedir una autorización explícita y tomar un acuerdo de procedimiento con la Asamblea Nacional. Eso no sucedió. Y bueno, ulteriormente sucedieron muchas cosas en ese mismo rango, el uso de recursos públicos para la campaña, el uso de los medios de modo arbitrario para hacer cadenas nacionales que involucran el conjunto del instrumento mediático, no solo los medios públicos, sino
el conjunto y que son obligatorias, y eso sucedió hasta el día mismo de las elecciones, cuando ya había silencio electoral. Asimismo, con recursos y bienes públicos se abrió una donación de bonos y de bienes y objetos, e incluso en los propios recintos electorales. En fin, hay muchos indicios de ese tipo, pero además de eso, hay otros elementos más contundentes, que es el propio procedimiento en el momento de la digitalización. Tal es así que a estas alturas ya hay una demanda de auditoría de todo ese sistema digital electoral, porque ahí estaría la parte más contundente, digamos, más visible del hecho del que reclama la Revolución Ciudadana. Me está exponiendo justamente, profesora, circunstancias que apuntan o describen situaciones de ventajismo por parte de Daniel Noboa, que ya se venían explicando, ya se venían mencionando, y a pesar de esa situación se compitió, y no es la primera vez que lo hace la Revolución Ciudadana en estos últimos tiempos en condiciones de desventaja. Sin embargo, en el día de la elección, entendemos, se produjeron otras anomalías, otros indicios que ya indicarían a, a Luisa González y al comando de la Revolución Ciudadana que ya los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral no se corresponderían con los de la votación. ¿Cuáles serían esas pruebas, más allá del ventajismo, ya en el tema de la votación, de los números, que, que indican a, a Luisa González y a su comando para decir, este resultado no es el que votó la gente y por ende lo impugno y, y adelanto la propuesta de un reconteo total de los votos? Hay que decir varios hechos de última hora que sucedieron la víspera y el día mismo de las elecciones. Quizá uno de los más graves es la declaratoria que hizo el presidente Noboa en sus horas de presidente, de un estado de excepción en casi todo el país, incluido Quito, que es la capital donde sucede toda la concentración el Consejo Nacional Electoral ahí, y ahí sucede buena parte de la movilización, de recopilación de datos y más. Entonces, esta declaratoria de estado de excepción, tras una sucesión de declaratorias de estado de excepción, esta reviste una gravedad mayor, porque ni la legislación internacional ni la nacional permiten que ese tipo de declaratorias restrinjan los derechos políticos. Y aquí directamente esta declaratoria afectó los derechos políticos. Y, y luego, bueno, restringió todos los derechos fundamentales, la libertad de asociación, que es la libertad de reunión, la libertad de movilización, de transporte en un día en que debían movilizarse muchas cosas, la libertad, el derecho a la privacidad de la correspondencia, incluida una obligatoriedad para las empresas de telecomunicaciones de entregar los datos de personas y de organismos a quien lo demandara de parte de las fuerzas públicas, y así sucesivamente. Eso en un contexto electoral, sin que hubiera sobrevenido ningún hecho excepcional y que incluso se haya justificado con él. Entonces, eso fue un antecedente de intimidación y de cesión de los derechos políticos, que crea un contexto muy grave para la participación. Por otro lado, el CNE, ya, esto fue por parte del candidato Noboa y en sus horas de presidente, pero también el Consejo Nacional Electoral, que vino permitiendo este tipo de acciones durante todo el proceso. Ese mismo día, o la víspera más bien, o días que antecedieron, cambió de lugar algunas sedes de votación en las provincias donde se concentra la mayoría del electorado de la Revolución Ciudadana. Incluso hay evidencias de que se cerraron algunos recintos, sin hablar de que también algunos
migrantes fueron afectados en otros lugares del mundo por este tipo de medida. Pero bueno, esto será una sucesión de situaciones que la Revolución Ciudadana tendrá que documentar y va a documentar en su presentación oficial. Pero sin duda la parte más difícil y que ya hay un pedido de auditoría forense electrónica tiene que ver con que se afirman expertos en la materia que se manipularon las informaciones digitales, que hubo distintos momentos de la digitalización y eso hay que contar a Venezuela porque allá todo es digital, pero aquí votamos manualmente y luego se recopilan los datos manualmente en papeles recopilando información y se traducen en información digital ulteriormente. Entonces, de ahí hay indicios de manipulación, por ejemplo, del padrón electoral que en las elecciones anteriores contaba con 14 millones de votantes y que se redujo a 13,4 al día de las elecciones del 13. Asimismo, la cantidad de personas ausentes, digamos que en Ecuador hay una gran movilidad humana de personas que están saliendo del país y que alcanzó que era de 2,5 millones, se cambió a 2,2 millones, y así hay evidencias que expertos están colocando ahora sobre la mesa, como el experto Hugo Godoy, que es un experto en fraudes electorales y en manipulación de los materiales digitales. Hay evidencias de este perfil que dan cuenta de que podrían haber serias vulneraciones en el escenario digital. Entonces, la auditoría forense electrónica está sobre la mesa y sin duda, si se logra hacer, eso arrojará información, puesto que las fuentes digitales mantienen siempre respaldo. Antes de pasar a este tema no menos importante de la auditoría forense y la probabilidad de una manipulación en la transmisión de los datos de manera digital, quisiera precisar algunos detalles porque aquí ha llegado el tema del estado de excepción durante el proceso electoral y que justamente este se habría decretado muy convenientemente, casualmente, en provincias donde por lo general se expresa favorablemente la Revolución Ciudadana. Se me indica que este estado de excepción limitaba la movilidad del transporte, traslado y concentración de, de personas. ¿Cómo va a la Revolución Ciudadana a consustanciar, a presentar eh, el impacto de esta medida? O cómo ha medido que esto haya impactado justamente en la votación de Luisa González y se constituya en un mecanismo para afectarlos electoralmente de manera intencionada? En los hechos, decía, hay unas medidas, podría decir que hay unas medidas casi extraelectorales que afectaron la participación política y los derechos políticos. Entonces, por ejemplo, es posible que el cambio de última hora de recintos electorales no haya afectado al fin la totalidad de votantes que se acercaron y que pudieron eventualmente ejercer su derecho al voto. Pero eso sirvió como un modo de presión frente a al ejercicio de los derechos políticos. Entonces, además de eso, hubo una presencia militar con la declaratoria de estado de excepción. El país ya está declarado como en conflicto armado interno y con una militarización potentísima desde el año pasado. Entonces, todo eso se conjugó como presiones al ejercicio de los derechos políticos que quizá pueden parecer subjetivas y que al momento de presentar el caso posiblemente habrá que argumentar muy claramente. La Revolución Ciudadana tendrá que hacerlo, pero son elementos importantes que tienen que ver con la actuación de la ciudadanía en el día electoral. Por otro lado, por ejemplo, esa militarización excesiva en los recintos electorales, de eso hay fotografías y videos y tomas en las que se puede ver
como, por ejemplo, una restricción que estableció también y ha iniciado el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral estableció la restricción de usar los teléfonos celulares en el momento de la votación y para vigilar eso, la orientación del biombo del recinto donde votan los electores estaban a la vista de los militares. Eso puede ser también una forma de presión. Hay fotografías de eso, militares fuertemente armados, observando el procedimiento de cada una de las personas. Entonces, son hechos que pueden parecer subjetivos, insisto, pero que afectan a los derechos políticos de las personas y afectan al procedimiento, al comportamiento electoral. Entonces, además de la auditoría que está demandándose ya, la auditoría electrónica, forense electrónica, hay una cantidad de hechos, como dije, que son previos, que sucedieron antes, durante y después de las elecciones. Entonces, es ampliamente comprensible que la candidata Luisa González no haya reconocido por esta vez el resultado electoral. Profe, en lo relativo a la transmisión de los datos y que nos indica que se está planteando la posibilidad de una, una revisión forense de los datos digitales, ¿cuáles serían esos indicios, esas situaciones que indican que muy probablemente haya habido una manipulación digital que ustedes digan, bueno, aquí hay algo que no cuadra? Bueno, los que señalé ya, las cantidades, como mencionaba, eso menciona el experto Godoy, que es un experto en esta materia, y él señala que hubo, por ejemplo, un cambio en el número del padrón electoral del un proceso al otro. Esos obviamente hay que hacer regularmente antes del proceso electoral ese tipo de ajustes, no durante, no el día de las elecciones. Entonces, todos estos elementos, qué sé yo, el padrón que registra las personas fallecidas, las personas en movilidad humana, etcétera, etcétera. Sí. Esos son datos que tienen que transparentarse antes de las elecciones, no durante. Entonces, la auditoría forense electrónica permitirá verificar si esta data corresponde a la realidad, a los hechos, a las reglas del juego que fueron colocadas al inicio del proceso y no durante. Le preguntaba justamente, insistí en la pregunta de la auditoría forense electrónica, porque desde la explicación y por el término, llegué a pensar, no sé si era como el caso de Honduras, que se denunció una oportunidad, que se transmitían los datos, hubo un apagón del sistema y de repente cuando se normaliza aparecieron otros, los cuales no correspondían justamente con la dinámica de la transmisión. ¿No se presentó una situación como esa dentro del Ecuador? No, que no conocemos de un apagón, pero sí de este tipo de indicios que si no existieron, obviamente va a ser muy fácil dar cuenta de que no existieron, puesto que los respaldos digitales no se borran. Entonces, simplemente el CNE tendrá que tener una actitud democrática frente a la demanda de la candidatura de la fuerza política más importante del país y dar cuenta de su transparencia. No es más lo que están exigiendo en este momento. Ok, aclarado ese punto, me gustaría pasar ahora, profesora, sobre el paso después. ¿Hay probabilidades de que puedan adelantarse, se pueda aceptar la propuesta de un reconteo de los votos como lo ha pedido la candidata, o es bastante complicado tomando en cuenta que aparentemente las instituciones también estarían cooptadas en toda esta operación que se ha descrito como de fraude grotesco? Claro, esa idea de fraude originario que está colocando la candidatura o los entornos de la candidatura de Luisa González da cuenta de que esto no sucedió el momento de las elecciones y no necesariamente sucedió
al verificar acta por acta, sino con un modo mucho más planificado de operativos y una consecución de hechos que duraron durante todo el proceso electoral. Entonces, es claro que eso fue hecho por alguien, no es algo que sucedió espontáneamente. Hay intereses, hay sectores que movieron eso y sin duda las fuerzas que impulsan la candidatura de Daniel Noboa y el propio entorno de esa candidatura tienen que dar cuenta de cómo, de su propia transparencia en esto, si se llegaría a tener alguna forma de auditoría o de rendición de cuentas más transparente de todos estos actores. Lo que sí hay que decir es que es muy poco probable que luego de haber armado esto durante todo un proceso electoral y antes para llegar a este fin, es muy poco probable que se cambie de posición ahora, cuando más bien hay una actitud de afianzarse en el poder y de declarar desde el poder que incluso uno de los resultados será que a partir de ahora el movimiento Revolución Ciudadana desaparezca del escenario. Entonces, estamos hablando de unas fuerzas autoritarias, es decir, de una suerte de dictadura en la que ya está inmerso el país, en el que estas fuerzas autoritarias no van a permitir necesariamente que la expresión popular, tal como fue, pueda reivindicar su espacio. Una expresión novedosa de autoritarismo nos estaría entonces describiendo que se estaría ensayando y desarrollando en el Ecuador. Usaba la expresión de muy poco probable. Y sobre muy poco probable le quiero preguntar también sobre otras de las denuncias o planteamientos que se han vertido para abonar la tesis de inconsistencias que dan cuenta o darían cuenta de un probable fraude. Y es que Luisa González en esta segunda vuelta habría obtenido, según, menos votos que en la primera, lo cual resulta muy poco probable, o estadísticamente imposible, que si bien en una segunda vuelta se pueda perder, pero se saca más votos que en la primera tanda. Se está estudiando, se comprobó esto ya, ya es oficial este indicador, este número. Justamente eso es parte de los hechos que están mencionados para esta auditoría forense electrónica, porque claro que no se puede entender que en los lugares, en las provincias donde la Revolución Ciudadana y Luisa González tienen prácticamente un piso de votación, disminuya el electorado en la segunda vuelta sin explicaciones. Y por otro lado, en esta segunda vuelta, la candidata Luisa González acumuló un respaldo de otras fuerzas políticas tanto de centro izquierda, del progresismo, movimientos sociales y populares. En fin, hubo un amplio entorno que se movilizó en respaldo a esa candidatura, en la que incluso se llegaron a expresar respaldos de sectores de la derecha o del centro derecha. Jan Así Topic, que ¿no? claro, no se explica cómo, luego de haber ampliado el el campo político, la votación disminuya. Y eso es uno de los interrogantes que tendrán que explicarse en esta fase, porque estadísticamente no funciona. Profe, y ya la posición del gobierno de Noboa y las instituciones es de seguir adelante, desestimar todas estas denuncias, calificar de bochornoso la posición de Luisa. ¿Qué viene ahora? Bueno, ahora viene lo que fue planificado por el presidente que llega al poder, es decir, a confirmar su poder, reitero la palabra, y eso quiere decir continuar con una agenda que ya está en marcha y esa agenda tiene dos vertientes. La una es el anarcocapitalismo, es decir, la subsunción del Estado a los intereses del mercado ya de manera completa, es decir, podríamos hablar de que en Ecuador, en estos casi ya 8 años de retorno al neoliberalismo, ha procedido primero una suerte de golpe blando
la desinstitucionalización del Estado, que llegue a su más pequeña expresión bajo el lema neoliberal del achicamiento del Estado. Y ahora estamos en una suerte de nueva fase que sería ya esta prácticamente aniquilamiento del Estado como entidad que coordina el bien común, el interés público y que sería una fuerza X entregada completamente a los intereses privados y corporativos. Entonces, en la agenda de Noboa está eso y una militarización ya total del país que viene de la mano de acuerdos de mucha potencia que se han refrendado con Estados Unidos principalmente y que eso sí tienen que ver no solo con Ecuador, sino con el plan geoestratégico de la región, de Estados Unidos en la región y en el Pacífico principalmente. Entonces estamos hablando de compromisos mayores que tiene en agenda este señor Noboa para el país y eso significa obviamente una regresión para el pueblo ecuatoriano en todos los campos. Profesora, hablan, una vez ya consolidada la etapa de capturar el poder, si no avanzan estas denuncias o si se desestiman estas denuncias de fraude, Noboa 4 años más, aparte de consolidar el poder, tendría que también realizar alguna serie de modificaciones en el marco legal para llevar adelante su agenda de desmontar el Estado. Entendemos que estaría planteando Noboa la posibilidad de una constituyente. Ha dicho que hay que cambiar también la constitución porque esta constitución no le ha servido a los ecuatorianos. Hay la intención de dar al traste con la constitución actual del Ecuador y llevarla hacia otra propuesta que facilite justamente este esquema de supeditación del Estado a los intereses privados y también del Ecuador a los intereses exclusivos de otras potencias. Absolutamente, ese es un punto clave y prácticamente el único punto explícitamente político que tiene este señor es el cambio constitucional. Lo que en el contexto de una perspectiva anarcocapitalista como es la en la que él aparece, esto podría decirse, incluso reducir el marco constitucional a una mínima expresión que sirva exclusivamente para los intereses del mercado, que es el que está colocado como el principal actor de la economía, de la gestión de la sociedad, incluso de la cultura y en todos los campos. Entonces, esa causa de deshacerse de la constitución del buen vivir, que es una constitución progresista, que llegó incluso a ser considerada entre las más avanzadas del mundo. Eso la derecha viene buscando desde el inicio de este proceso hace 7 años y ahora la intención de Noboa es hacer una movida para que este hecho sea inmediato, ahora que él llega al poder con una supuesta victoria electoral. Profe, ¿de dónde le viene mucho a Noboa esta visión, esta noción de tener prácticamente como el alma prestada? Es el presidente del Ecuador, pero se mueve en función de las aguas, los intereses de factores extranjeros, incluso de factores no consustanciados con el interés nacional, sino con el capital. Vendría mucho de esto. El profesor Jalife habla mucho de la geobiografía, es decir, de dónde eres, cuál es tu entorno, para tal vez determinar algunas líneas de pensamiento. Y entendemos que Daniel Noboa no nació en el Ecuador, nació en los Estados Unidos, sin embargo es el presidente del Ecuador. ¿Le viene a Noboa de por ahí esa tendencia un poco desnacionalizada para conducir a esa nación? Interesante ese punto porque sin duda él tiene mucha identidad con su país de nacimiento, él ha crecido, ha estudiado, se ha formado en universidades de ese país, pero creo que un elemento importante es su propio origen de clase. Este señor es heredero de uno de los holdings de los grupos empresariales más importantes del país, el más importante, de hecho, el Grupo Noboa, que tiene intereses principalmente en la exportación
Inicialmente fue la agroexportación, pero ahora se ha ampliado a otros rubros y materias y como grupo empresarial tiene inversiones en muchísimos campos. En la alimentación, claro, como es su punto de origen, pero también en el sector financiero, petrolero, en energía, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un gran poder financiero económico que ahora en conjunción con el poder político ejerce este poder autoritario que está subsumiendo no solamente a las otras instituciones, a las del Ejecutivo, sino incluso a los otros poderes del Estado, como es el caso del, como se evidencia en esto que estamos hablando del poder electoral. Así que adicionalmente, ya que tocamos el tema, su mamá ha sido electa también como asambleísta por el partido ADN, la señora Singh, y tienen expectativas de que ella presida la Asamblea Nacional. Entonces tendríamos a una familia poderosa del holding más importante del país. De eso, si llega a suceder eso, en el Ejecutivo y en el Legislativo, de ahí viene que en el país se habla mucho de que volvimos a ser una hacienda bananera. Sobre el pronunciamiento internacional con respecto a apresurarse a reconocer los resultados en el Ecuador. A pesar de estas denuncias de fraude, hay presidentes de la región que salieron de inmediato a reconocer el veredicto del Consejo Nacional Electoral y en comparación con otros contextos, el caso venezolano, no se molestaron en pedir algún tipo de pruebas adicionales al Consejo Nacional Electoral del Ecuador que avalaran desde su criterio la reelección de Noboa. ¿Qué tal le ha parecido este cambio de actitud? ¿Doble rasero o que aprendieron de la elección venezolana a no enfrascarse o irse de cabeza, como decimos acá, a, hacia un relato o una denuncia para impugnar los resultados, como en el caso venezolano? A ver, que no pidieron actas. No Aquí pidieron nadie, acta. nadie está pidiendo actas, ni siquiera el presidente Lula. Y claro que se apresuraron a celebrar los grandes grupos de la extrema derecha que están cada vez, que son cada vez más influyentes en Latinoamérica y el Caribe y en el mundo. Entonces, entre los primeros estuvo el grupo Libertad y Democracia, que es un grupo en el que estaba el fallecido Vargas Llosa, si no me equivoco, en el que están varios presidentes, José María Aznar, Macri, Duque, Lazo de aquí, etcétera, etcétera, que celebraron esta victoria como una victoria frente al socialismo del siglo XXI, como dice su comunicado. Asimismo, el otro grupo de ese perfil, el grupo IDEA, que es de Iniciativa Democrática para España y las Américas, también con presidentes como Aznar, Tuto Quiroga, Duque, etcétera, igual celebraron con la OEA a la vez esta, esta victoria de la derecha y reconocieron inmediatamente a Noboa sin esperar que se muestren actas o se cuente nada aquí en el país. Y luego, claro, están Trump, que se alegró muchísimo, dijo, de este resultado electoral, que le alegra personalmente. Y luego en Latinoamérica, entre los primeros, bueno, estuvo Peña de Paraguay, Milei, Abinader, Chávez de Costa Rica, y luego expresidentes como Iván Duque, personajes políticos como María Corina Machado, que se alegró enormemente de esto, pero también presidentes que están en el centro izquierda, que llama la atención. El primero fue el presidente de Chile, Boric, pero también Yamandu Orsi de Uruguay, el gobierno de Colombia, la canciller Sarabia en representación de Petro, y también el presidente Lula. Creo que en el caso, quien ha llamado a una sensatez es la presidenta de México, Sheinbaum, que dijo que tenía que esperar el pronunciamiento de la Revolución Ciudadana, porque la Revolución Ciudadana impugnó, y luego la postura clara, directa del presidente Nicolás Maduro. Así que estamos viendo una región que sigue en disputa
y en la que hay demasiadas presiones en la política exterior de la mayoría de países para tomar un alineamiento con y con los intereses estadounidenses y con la necesidad que siente ese país de alinear nuevamente su proyecto hemisférico. Profesora, ya para, bueno, para concluir, en caso de que se siga avanzando este proceso de Noboa tendiente hacia la consolidación de un régimen autoritario por nuevos medios, ¿qué perspectivas se perfilan para el Ecuador en materia general bueno, de su economía y también de la lucha contra la criminalidad? Escuchaba durante la jornada de la votación que un analista colombiano decía que con la victoria y si se consolida la victoria de Noboa, se estaría no solo profundizando la crisis interna, sino también afectando la estabilidad de la región, tomando en cuenta que a pesar de la supuesta lucha contra la criminalidad en ese país, esta se está exacerbando y expandiendo en la zona. Mira que el caso de la criminalidad en Ecuador es reciente, es decir, es un caso que prácticamente podemos hablar de un caos inducido en alrededor de un quinquenio, es decir, no, Ecuador no tiene antecedentes como un foco del narcotráfico ni del crimen organizado. Esto surgió con el retorno al neoliberalismo, con el achicamiento del Estado del que hablaba antes y la desinstitucionalización. Entonces, con esa suerte de caos inducido, han venido recetas de solución, securitistas, estos paquetes principalmente de Estados Unidos e Israel para resolver este asunto del crimen organizado, que ahora sí ya es un problema en el país y existe. Pero ese problema tiene dos principales focos y el uno es la exportación, como hemos visto en las noticias internacionales, principalmente la droga llega a Europa en la exportación de banana, entre otros, de bananos. Entonces estamos hablando, un foco es la exportación, la agroexportación especialmente, y el otro es el capital, el sector financiero. Entonces son dos sectores, el exportador y el financiero, que son sectores de altísimo poder que no han sido tocados ni nombrados en ningún momento por la estrategia securitista, militarista de Daniel Noboa. Entonces, bueno, con con esos antecedentes, hay que decir que si continúa con sus políticas y medidas, quien va a sufrir son los sectores empobrecidos, que ellos sí han sido objeto de estos operativos militares de violaciones de los derechos humanos y que han llegado incluso a ejecuciones extrajudiciales en los sectores pobres, principalmente afrodescendientes, urbanos, pero también en los sectores rurales agrícolas. Así que tendríamos que ver un giro de 180 grados en la propuesta de Daniel Noboa para creer que el país va a pacificarse. En tanto en política económica, que era la otra parte de la pregunta, es lo mismo, es decir, continuará y se profundizará esta propuesta anarcocapitalista que principalmente orienta su proyecto económico hacia los intereses corporativos transnacionales, al capital financiero internacional, a intereses privados nacionales como el de la Corporación Noboa y no en ningún momento a resolver las necesidades populares y menos aún a proyectar una dinamización económica y productiva pensada a escala nacional. Así que no se ve ningún cambio, sino una profundización de los problemas y de esta mega crisis en la que Ecuador ya está inmersa. Voy a hacer una pregunta adicional porque ha mencionado un sector que me interesa, los sectores empobrecidos que serían los que más sufrirían las consecuencias de esta propuesta anarcocapitalista de Novoa. Sin embargo, antes de esta entrevista, revisando las redes sociales, ha circulado un video de una mujer en un sector empobrecido del Ecuador, prácticamente en unas circunstancias de inundación celebrando la victoria de Daniel Noboa con un cartel de cartón eufórica, pues celebrando esta victoria. Y se decía uno de los textos que justamente sectores empobrecidos, las principales víctimas de esta estrategia
económica y de supuesta lucha contra la criminalización, celebrando la victoria de un magnate, de una persona que estaría muy lejos de condecirse con la situación económica, espiritual y material de los sectores más empobrecidos. ¿Por qué se da este fenómeno justamente de identificarse y de celebrar la victoria de una persona que está muy lejos de los intereses de clase de los factores empobrecidos del Ecuador? Claro que esa pieza a la que usted refiere es un material de estudio, pero en muchos campos, porque esa imagen proviene además de la provincia Esmeraldas, donde hubo recientemente un derrame petrolero que afectó a la mayoría, buena parte de la población, y al que Daniel Noboa no asistió, no hizo una reparación inmediata, sino ya en los días electorales ofreció un bono para algunas de las familias afectadas. Entonces estamos hablando de una de las provincias además más afectadas por la crisis múltiple económica, social, desatendida, es la provincia de mayor población afrodescendiente. Entonces, esta imagen dice mucho y nos lleva a pensar en otro hecho, que es que la campaña política de Noboa tiene muchos tintes de ser una campaña cognitiva, es decir, una campaña que está basada en elementos comunicacionales que están orientados a influir los comportamientos, los sentimientos e incluso a modificar lo que piensan las personas. Esto es un caso de estudio y en Ecuador hay que observar mucho porque hasta se percibe una suerte de disonancia cognitiva en estos casos, porque incluso vemos grupos de población que en la misma encuesta están reclamando de la situación socioeconómica y reconocen que es responsabilidad del gobierno de Noboa, pero cuando le preguntan en el mismo día por quién va a votar, dicen que votarían por él. Entonces hay una disonancia ahí Mm. entre los hechos inmediatos y la realidad política o la decisión política. Y asimismo, estas mismas personas que reconocen hechos en su cotidiano, como el empobrecimiento, el desempleo, la falta de educación, de salud, etcétera, cuando le preguntan quién es responsable, hablan de factores internacionales externos a los que ellos ni siquiera tienen oportunidad de llegar ni de conocer las fuentes ni los actores. Entonces, es un caso de estudio de verdad. Bueno, muchísimas gracias, profesora, y de verdad que, bueno, como lo plantea, un desafío también para la sociología, no solo del Ecuador, sino en todo el mundo, porque episodios de guerra cognitiva se vienen denunciando en distintos contextos, incluso en el venezolano, pero esta imagen llamó mucho la atención y aproveché la condición suya de socióloga para pulsar su perspectiva justamente sobre este tema que también la audiencia debe tener en cuenta y que nosotros como comunicadores y como sociólogos usted también poner siempre sobre la mesa el término, el concepto, porque es una estrategia de agresión en contra de nuestro sentido, la disputa por el sentido, como se dice, para con ello lograr objetivos políticos e incluso justificar acciones militares en otros contextos. Muchísimas gracias, profesora. Conversábamos con Irene León, socióloga, comunicadora, profesora y conferencista, directora de la Fundación de Estudios, Acción, Protección Social en el Ecuador. Abordamos lo relativo a la disputa por el resultado electoral en ese país que oficialmente da como vencedora a Daniel Noboa, pero desde la Revolución Ciudadana, Luisa González, la candidata de esta formación, ha impugnado estos resultados, hablando o exponiendo un fraude grotesco. También se habla de fraude de origen, porque antes del proceso electoral se venían dando una serie de irregularidades que iban configurando la posibilidad de este escenario que nos ha descrito la profesora Irene León, a quien volvemos a reiterar nuestro agradecimiento de acompañarnos en Venezuela News para ofrecerles a ustedes otra perspectiva de la narrativa mediática, porque si se pone a buscar en los medios de comunicación, en Google, en YouTube, información, fraude en Ecuador, irregularidades en el Ecuador, no le va a salir ninguna de estas búsquedas, sino todo el relato que refuerza la reelección de Daniel Noboa y al mismo tiempo desestimando la denuncia de Luisa
González. Muchísimas gracias, profesora. A todos ustedes que todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, la invitación es para que lo haga, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje su comentario y comparta y este y otros contenidos con sus amigos y contactos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos que este y otros contenidos nos interesan. Desde Caracas, Venezuela, nos vemos la próxima semana.